Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de drama, romances y secretos de sus estrellas favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico banquete de chismes que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y al parecer, también más conflictivas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Después de su romance de ensueño en la pantalla y fuera de ella, parece que no todo fue color de rosa durante el rodaje de Senkalkam, o Lofi Sindeer como la conocemos aquí. Y no les estoy hablando de rumores infundados. No. Esta información viene directamente de una fuente privilegiada, una actriz que compartió set con ellos durante la famosa serie. Imagínense la cantidad de detalles jugosos que tiene para contarnos. Esta actriz, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por razones obvias, nos ha revelado detalles explosivos sobre la relación entre Kerem y Hande, los roces que surgieron detrás de las cámaras y cómo afectaron la dinámica del set. Así que prepárense porque lo que van a escuchar hoy es un auténtico bombazo. Vamos a desentrañar los entresijos de esta relación, desde los momentos más dulces hasta los más tensos. Vamos a analizar las posibles causas de estos conflictos y cómo lograron, o no, superarlos. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Queremos saber sus opiniones. ¿Creen que las relaciones en el set pueden ser complicadas? ¿Alguna vez han experimentado algo similar en su trabajo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Agárrense porque esta historia está que arde. Según nuestra fuente anónima, la chispa entre Kerem y Hande fue innegable desde el principio. La química en pantalla era palpable y se reflejaba también fuera de ella. Los primeros meses de rodaje fueron pura miel. Risas, complicidad, miradas cómplices. Un auténtico cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, la luna de miel no duró para siempre. Con el paso del tiempo, las tensiones empezaron a aflorar. La actriz nos cuenta que al principio eran pequeñas cosas, desacuerdos sobre la interpretación de una escena, diferentes opiniones sobre el desarrollo de sus personajes. Cosas normales, podríamos pensar, en cualquier trabajo en equipo. Sin embargo, estas pequeñas diferencias fueron escalando poco a poco. Al parecer, Kerem y Hande tienen personalidades muy diferentes y eso, con el tiempo, empezó a chocar. Kerem, según nuestra fuente, es una persona muy metódica y perfeccionista, que le gusta tener todo bajo control y planificado al detalle. Hande, por su parte, es más espontánea e impulsiva, le gusta dejarse llevar por el momento y experimentar cosas nuevas. Esta diferencia de estilos, aunque al principio podía resultar complementaria, con el tiempo se convirtió en una fuente de fricción. Kerem, al parecer, se frustraba con la falta de planificación de Hande, mientras que ella se sentía presionada por el perfeccionismo de él. Nuestra fuente incluso recuerda un incidente particular durante el rodaje de una escena crucial para el desarrollo de la trama. Se suponía que era un momento íntimo y emocional entre Eda y Serkan, los personajes de Hande y Kerem. Kerem, habiendo ensayado la escena repetidamente y con un plan muy específico en mente, se sintió visiblemente irritado cuando Hande decidió improvisar un gesto que no estaba en el guión. La tensión en el aire era tan densa que el director tuvo que intervenir y darles un respiro para que se calmaran. Además, la presión mediática tampoco ayudó. Su relación se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación turcos, y cada paso que daban era analizado al detalle. Esta constante exposición, según nuestra fuente, añadió una capa extra de estrés a la relación. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todo el mundo hablaba de Anker como cariñosamente se les conocía. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar el mínimo detalle de su vida personal. Esta falta de privacidad inevitablemente generó tensiones y desconfianza. Imagínense la situación, tener que mantener una relación bajo el escrutinio público, mientras se trabaja largas horas en un set de rodaje, con todas las tensiones que eso conlleva. Un cóctel explosivo. Según nuestra fuente, la presión era tal que a menudo se sentían como si estuvieran interpretando un papel las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenían que proyectar una imagen de felicidad y perfección, incluso cuando por dentro estaban lidiando con sus propios problemas y desacuerdos. Pero no todo fue negativo.
Nuestra fuente también nos cuenta que Kerem y Ande se querían muchísimo y que lucharon por mantener su relación a flote. Intentaron comunicarse, ceder en algunos puntos y buscar un terreno común. Hubo momentos de reconciliación y de mucha ternura entre ellos. La actriz recuerda haber presenciado varias veces cómo, después de una discusión, se tomaban un tiempo a solas para hablar y resolver sus diferencias. Podían ser muy apasionados en sus desacuerdos, pero también muy cariñosos y comprensivos el uno con el otro. Sin embargo, las diferencias eran demasiado profundas y la presión demasiado grande. Al final, la relación no pudo resistir y, como todos sabemos, terminaron separándose. La intensidad de su romance, que había cautivado a millones de fans en todo el mundo, resultó ser insostenible en el mundo real. Pero lo más interesante de todo esto es que, según nuestra fuente, la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer a los medios. Al parecer, hubo mucho resentimiento y dolor entre ambos. La actriz nos cuenta que después de la ruptura, la tensión en el set era palpable. Evitaban hablarse y, cuando tenían que interactuar por exigencias del guión, la atmósfera era muy fría y distante. La magia que había existido entre ellos se había desvanecido, dejando un vacío que se sentía en cada escena que compartían. Incluso, según nuestra fuente, hubo algunos enfrentamientos verbales acalorados entre ellos, aunque siempre fuera de la vista de los medios y del resto del equipo. Al parecer, ambos se reprochaban cosas del pasado y no lograban superar el dolor de la ruptura. La actriz recuerda haber escuchado fragmentos de sus discusiones a través de las paredes de sus camerinos, llenas de reproches y acusaciones. Era evidente que la ruptura había sido mucho más dolorosa y conflictiva de lo que se había hecho creer al público. La situación era tan tensa que, según nuestra fuente, llegó a afectar el ritmo de rodaje. Los directores tenían que extremar las precauciones para evitar cualquier confrontación entre Kerem y Ande. Se intentaba grabar sus escenas por separado y se evitaba que coincidieran en los descansos. La planificación del rodaje se convirtió en una pesadilla logística, ya que había que tener en cuenta no solo las exigencias del guión, sino también la necesidad de minimizar la interacción entre los dos protagonistas. Era como caminar sobre cáscaras de huevo, nos cuenta la actriz. Todos en el set estaban muy incómodos y trataban de mantenerse al margen de la situación. El ambiente laboral se había vuelto tóxico y la alegría y el entusiasmo que habían caracterizado los primeros meses de rodaje se habían esfumado. El equipo técnico y los demás actores se sentían atrapados en medio de una guerra fría, intentando cumplir con su trabajo en un ambiente hostil y desagradable. ¿Pero cuáles fueron las causas concretas de estos conflictos? Según nuestra fuente, además de las diferencias de personalidad y la presión mediática, hubo otros factores que contribuyeron a la tensión entre Kerem y Ande. Profundicemos en estos detalles. Uno de ellos, al parecer, fue la diferencia de ambiciones profesionales. Kerem, según nuestra fuente, estaba muy centrado en su carrera como actor y aspiraba a proyectos más ambiciosos y desafiantes. Soñaba con trascender las fronteras de Turquía y hacerse un nombre en la industria internacional. Ande, por su parte, también quería crecer profesionalmente, pero tenía otros intereses, como la pintura y la moda. Ella visualizaba un futuro donde pudiera combinar su carrera como actriz con sus otras pasiones artísticas.